Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio de Latinos Unidos en Canadá. Soy Zulema y estoy muy emocionada por compartir este espacio creado para apoyar a nuestra comunidad latina en el mundo. Hoy abordaremos un tema muy importante y estoy acompañada de la doctora Nadia del Mar, psicóloga, experta en todo esto. El tema es ¿y ahora qué hago? Reacciones parentales ante la revelación de un abuso. Doctora Nadia, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Zule, muy amables por invitarme a este espacio nuevamente que hemos estado como buscando tener estos espacios. Intentamos que sean muy frecuentes para abordar diferentes temas, Zule, que a veces creo que casi nadie se dedica como a hablar de estos temas precisamente por lo delicados que son y pues realmente pienso que es una forma de fomentar el autocuidado. Gracias, doctora Nadia. Realmente que el tema me encanta. Vamos a estar con la doctora que nos comente sobre... doctora, este tema, bueno, acá tengo unas preguntas, pero quisiera que usted nos vaya contestando y hablando sobre el tema, ¿no? ¿Cuál suele ser la reacción más común de los padres cuando un hijo revela un abuso? Bueno, Zule, acá hay muchos, ahí podemos empezar a entender, Zule, que no es un tema fácil para los papás, que a veces hablar de estos temas, Zule, se vuelve muy complejo porque es una revelación que da cuenta de muchas cosas. Uno, con quién estoy viviendo, ¿cierto? Porque normalmente pues el abuso ya lo sabemos, casi que el 90% es de un familiar, entonces nos lleva a ese momento, Zule, de con quién estoy viviendo, ¿cierto? También de pensar, bueno, y esa persona con la que estoy viviendo, yo lo crié, porque muchas veces estamos hablando que es el papá, entonces los abuelos empiezan como a esa revisión de yo quién crié, ¿cierto? Y empieza como esa confrontación de muchas situaciones y afrontar que dentro de la familia hay un agresor sexual, pues nos lleva muchas veces a tener una postura azul como de es mentira. O sea, es tan sorprendente lo que me estás diciendo que no te creo, ¿cierto? Y prefieren tapar esa gran verdad con un dedo, que no alcanza ni siquiera a tapar esa gran verdad, pero es como la reacción inmediata de no creer, ¿cierto? Pensar que es mentira, que el niño o la niña se están inventando eso, porque es mucho más fácil de asumir que un niño es mentiroso, a asumir que yo convivo con un agresor, que yo convivo con un pedófilo, que yo crié a un pedófilo, ¿cierto? Que mi hermano es un pedófilo, entonces es realmente mucho más fácil asumir que el niño miente. Entonces, una de las primeras reacciones es esa, ¿cierto? Desde desmeritar lo que está pasando el niño, Zule, y es un tema muy difícil de asumir para ellos. Ahora, la otra reacción sí es la de acompañar, ¿cierto? De creer en sus hijos, de asumir todo un proceso que a veces el padre y la madre se llenan de mucha ansiedad, pues porque no saben cómo afrontar esta situación. Nadie se prepara, Zule, para una situación de abuso. A Exacto. nosotros ninguno nos dice, mire, usted tiene que hacer esto, reaccionar así. Entonces de pronto en ese proceso de empezar a acompañar, proteger, pues nos llenamos de tanta ansiedad, Azul, que podemos cometer errores en el proceso, ¿cierto? Y no ayudar a nuestros hijos, porque entonces esa angustia nos lleva a veces a reaccionar también con rabia con el agresor. Y entonces tú dirás, Zule, ¿y eso qué tiene de malo? Pues tiene de malo, Zule, que cuando uno reacciona con rabia sobre el agresor y en un modo de venganza, porque usted le hizo daño a mi hijo, pues lo que termina sucediendo es que el niño termina pensando, yo para qué le conté a mi papá o a mi mamá, porque entonces esta persona se va a ir para la cárcel, y pero mi mamá y mi papá también se pueden ir para la cárcel porque agredieron a este personaje, y eso es una de las amenazas, Zule, con la que atraviesan el abuso. Y esto no le puedes contar a nadie porque tu papá va a reaccionar mal y yo voy a hacer que lo metan a la cárcel. Entonces empieza a ser como verdad eso que me decía el agresor, y entonces empieza el niño con una gran culpa porque si yo me hubiera quedado callado, mi papá no le pasaría nada o a mi mamá no le hubiera pasado nada. Entonces son como esas dos caras que tenemos, Zule, frente a una situación de abuso y de develación del abuso.
Doctora, también a veces los padres cometemos el gran error de no creerle a los niños. O sea, porque es un familiar, es una pareja y no le creemos. Así es, Zule. No, no les creemos porque, y si nos ponemos en el lugar, Zule, de los papás, pues yo pienso que es difícil empezar a entender que la pareja con la que tú convivías, con quien te ayudabas económicamente, quien te daba amor, cariño, pues es la persona que es agresora de tu hijo o tu hija, pues es una confrontación muy fuerte y yo pienso que cuando decimos es mentira, pues también es una forma como de no sé cómo asumir esto que está pasando, ¿cierto? Es un mecanismo de defensa también de ese papá y esa mamá, que a veces por eso cuando entran a proceso terapéutico lo más importante es no juzgar. El psicólogo no debe juzgar sino acompañar, porque finalmente estamos hablando de que ese otro que es un papá y una mamá es un ser humano que no sabe qué hacer con esta información tampoco, ¿cierto? Que tiene que aprender, porque finalmente si no sabe uno como adulto, pues mucho menos el niño, y pues tendrá que aprender rápidamente para poder ayudarle a su hijo o a su hija a afrontar y reparar esa situación de abuso, pero claramente es un tema muy difícil, Zule, de manejar. Sí, doctora Nadia. Y siempre que tener, o sea, tener esa confianza a los niños, creerle, ¿no? No, ellos no mienten, ¿no? Le están diciendo por algo. Doctora, ¿qué errores se deben evitar en ese primer momento? Bueno, Zule, en ese primer momento lo que tenemos que evitar es preguntar si es verdad lo que me estás diciendo, porque ahí ya estamos invalidando completamente lo que nos está diciendo el niño, ¿cierto? Simplemente es tener una escucha activa, o sea, permitirles al niño que cuente, que hable lo que le está pasando. Si de pronto necesitamos más información, pues indicarle como, bueno, dónde fue, qué pasó, cómo te sientes, ¿cierto? Acompañar en ese cómo te sientes, porque a ellos nunca se les pregunta realmente cómo se sienten. Demostrarles que están en un lugar protegido, es decir, confía en mí, te doy las gracias por contarme esto que te está pasando, sé que no es fácil, pero yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar, acá está mamá, acá está papá y vamos a hacer las cosas de la mejor manera para que te sientas bien, o sea, garantizarles que vamos a estar bien, ¿cierto? Obvio, pues no es prometerle cosas que no vamos a cumplir, como por ejemplo, no sé, el agresor va a estar rápidamente en la cárcel y esto no te va a volver a pasar, porque finalmente de nosotros no depende el tema del sector justicia, pero sí garantizarles que nosotros estamos ahí para protegerlos, que nosotros estamos ahí para escucharlos y garantizarles que esto no va a volver a suceder, ¿cierto? Que yo voy a estar acá y más que todo, le vuelvo y repito, es el tema de darles las gracias por contarnos. Cuando nosotros no hacemos eso, pues ellos sienten como que contaron cualquier cosa, pero si yo como papá o como mamá le doy las gracias de estoy acá para protegerte y gracias, o sea, eso se siente un alivio de estoy haciendo las cosas bien como niño, ¿cierto? Entonces es importante también nombrarlo. Yo pienso que también una parte importante, Zule, es no poner en duda nada de lo que ellos nos dicen, ¿cierto? Y escuchar, Zule, escuchar lo que ellos en ese momento están diciendo. Si necesitan llorar, pues permitirles que lloren. Si tienen rabia, pues permitirles que tengan rabia, porque a veces también lo que hacemos es llenarlos de temas que no son de ellos, como por ejemplo, es que te odio a mi papá, claro, es el agresor. Y entonces empezamos a decirles temas como, pero sabes que tienes que perdonarlo porque es tu papá, porque Dios dice que hay que perdonar al papá. O sea, no, ese no es el momento. eh, Tal vez el niño en ese momento no necesite pedir, perdonar a su papá, porque realmente necesitas expresar una rabia, porque finalmente se le vulneraron todos sus derechos. Entonces es permitirle ser lo que necesita ser, ¿cierto? En ese momento. Entonces, en ese momento no los llenemos de ideas, simplemente es un momento de escuchar y de sentirlos, de que ellos sientan que los vamos a proteger. Un espacio para ellos, ¿no? Para ese momento tan doloroso, porque es doloroso y
Y siempre, yo lo que les comento siempre, por favor busquen una especialista, busquen una psicóloga, atentos. Si ustedes ven señales de algo, busquen una psicóloga para que les apoye, les oriente. Qué mejor una profesional. Ahí Lo que tiene a pasa, la Azul, doctora es que Nadia del Mar. a veces que nos busquen es tan difícil, pues porque muchas personas a veces no quieren contar eso que sucedió dentro de la casa, ¿cierto? Y lo otro es que piensan que el hecho de que hayan sido víctimas de abuso sus hijos, piensan que un psicólogo va a quitarles esos niños, ¿cierto? Normalmente lo asocian con, si contamos que fue abusado, nos van a quitar al niño. Y realmente pues eso no son los procesos. Esto inicia todo un proceso donde el Estado, claro, el Estado Zule tiene que verificar qué está pasando con ese niño, que no se le sigan vulnerando sus derechos, pero al Estado tampoco, a ningún Estado le conviene, Zule, hacerse cargo de un niño, porque obviamente esos son impuestos que nosotros también pagamos en un niño, ¿cierto? A ellos no les conviene eso, gastar dinero en estos temas, si en la prevención, si en investigar el niño cómo está realmente, pero ellos, si ellos ven que hay una familia que sí, si bien se generó una vulneración de derechos, pero hay una familia que se quiere hacer cargo, hay una familia que va a garantizar sus derechos, hay una familia que va a proteger, pues entonces ellos permiten que el niño se quede dentro de la casa. Entonces voy al punto de Zule, contarle a las familias piensan que a veces contarle a los psicólogos significa me van a quitar al niño, y por eso tal vez no buscan como este tipo de ayudas, pero no, nosotros estamos, Zule, como tú siempre lo has dicho, es para ayudar, para orientar, para saber cómo reaccionar ante estos temas, porque vuelvo y repito, a nosotros nunca nadie nos enseña cómo reaccionar ante esto. Sí, porque estamos aprendiendo, como yo siempre digo, no dejamos de aprender, pero también hay profesionales que nos pueden orientar. Así es, Zule. Gracias, doctora Nadia. ¿Cómo apoyar emocionalmente al niño o adolescente sin aumentar su miedo o culpa, doctora Nadia? Yo pienso que, Zule, es importante ese tema de simplemente escuchar, porque cuando nosotros hacemos la siguiente pregunta y es, ¿por qué no me habías dicho antes? Claro, eso los detona, los llena de culpa, porque empiezan a cuestionarse, sí, yo por qué no lo dije antes. Zule, y el tema es que el abuso comienza como tan levemente, como que el agresor se va ganando la confianza del niño, que el niño ni siquiera sabe en qué momento comenzó el tema del abuso. Muchas veces los pacientes no saben definirlo porque comienza muy gradualmente, ¿cierto? Entonces comienza con saludos normales como hola, ¿cierto? Ay, tan linda la niña, y va bajando hasta que llega a sus senos, a su vulva, ¿cierto? A su boca, pero no es algo que sea o sea, los papás piensan que el abuso comienza de una, el adulto desnudándose y el niño accediendo, ¿cierto? O de una vez que el agresor le demuestra al niño, mira, quiero estar contigo. Eso no sucede así. El agresor tiene que ganarse la confianza del niño, y obviamente cuando pasa esto, pues el niño no sabe en qué momento sucedió, Zule, y por eso no cuentan o no lo revelan, porque también ya cuando se dan cuenta que están siendo abusados, pues empieza la culpa y la vergüenza, ¿no? Yo para qué voy a contar si ya van a decir que yo tantos años en esta o tantos tiempos en esta situación y yo no había dicho nada que van a decir. Entonces ya cuando papá y mamá llegan y me preguntan, ¿y usted por qué no había dicho antes? Claro, me condenan a eso que yo tanto había pensado, que yo sí fui el culpable porque yo lo seguí permitiendo mucho tiempo más. Y es la verdad, porque esos son unas personas se enferman y hacen el trabajo más lento, inclusive trabajan más que, como habíamos comentado en otros en vivos, doctora, trabajan, como usted comentaba, trabajan y están ahí atentos a lo que ellos necesitan, saben más que los padres y tienen más paciencia, son más pacientes para llegar a la víctima, hacerle ese daño. Exactamente. Es un trabajo de manipulación muy grande, Zul. O sea, esto tenemos que empezar a ser conscientes. O sea, hablar de abuso es hablar de un proceso de manipulación muy grande
que realmente pues sí, como dice Zule, uno tiene que estar muy enfermo para llegar, porque ellos son planeadores, o sea, ellos saben cómo hacerlo, cómo gestionar, cuánto tiempo se puede llevar, saben cómo hacer que la víctima no hable nunca del tema, ¿cierto? O sea, esto no es algo que sucede en un momento de efervescencia y calor, eso tiene una planeación, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues hay tanto manejo de la mente del niño que el niño no va a saber contarle a su papá y a su mamá eso que están viviendo con esta persona. Y doctora, y lo voy a repetir siempre, señores, viene el abuelito, viene el tío, no le den besito en la boca. Los niños no tienen por qué darle besito en la boca. O sea, les digo porque yo siempre he visto muchos casos que besito en la boca. Doctora, ¿está mal eso? Sí, Zule. O sea, la boca ya lo determinamos como una parte íntima. Lo que es los senos, la vulva, las nalgas y la boca son partes íntimas. Uno no le da besos en la boca a todo el mundo, ¿cierto? Y por la boca también comienza el abuso. La boca es una zona sensible al tacto, es nuestra primera fuente, Zule, de expresión de la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidades desde la fecundación, ¿cierto? Estamos hablando que somos seres sexuales porque el niño, por ejemplo, uno de los primeros estímulos que presenta, uno de los primeros actos reflejos que presenta es la succión, ¿cierto? Porque chupar el dedo le genera cierto placer, cierta sensación como de agrado, entonces por eso lo sigue haciendo. Entonces estamos hablando que si un niño siente eso chupándose un dedo, ¿cierto? El puñito, que uno a veces ve a los bebés chupándose el puñito, hay ecografías que han demostrado que eso sucede inclusive dentro del estómago de la mamá. Entonces, con mayor razón, cuando se le presenta a un niño pequeño el tema de la succión de un órgano genital de un adulto o de empezar a darle besos en la boca a un adulto, claro, el niño va a tener una sensación, pero es porque es una zona delicada al tacto y eso es lo que tenemos que empezar a entender, Zulo. Entonces, por eso es una zona íntima, es una zona que nadie tiene por qué acceder. Dejen de darle besos en la boca a sus hijos, es por eso el motivo. Y eso es la puerta de entrada a situaciones de abuso también, Zule. Ojo, ojo, papi, atentos, atentos a esas cositas pequeñitas. ¿Qué pasa inmediatos, doctora? ¿Qué pasos inmediatos deben seguir los padres tras la revelación? Bueno, lo primero, Zule, es escuchar sin juzgar, sin preguntar por qué no me habías contado, garantizar que el niño se sienta protegido y en un ambiente de amor y inmediatamente ir al sector salud. En cualquier país se activa el Código de Víctimas de Abuso Sexual a través del sector salud, es decir, se van al sistema de urgencias, al médico y ya ellos les van a orientar qué se debe de hacer, ¿cierto? Allá ellos los examinan, dependiendo pues como del tipo de abuso es el examen físico, porque si es un abuso sin contacto, pues no va a haber necesidad de hacer examen físico, ¿cierto? ¿Qué es un abuso sexual sin contacto? Que el niño nos diga, Zule, que el agresor lo puso fue a ver videos de pornografía, ¿cierto? Ahí claramente pues no se accedió a las partes íntimas de los niños, por lo tanto no va a haber rastro de nada, pero sí es un abuso porque el niño no tenía por qué estar viendo videos pornográficos, ¿cierto? O que le digan al niño que se desnude mientras esta persona se masturba, eso es un abuso sin contacto, pero claramente estamos hablando de un abuso, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo del abuso, va a ser el examen físico, mandan exámenes también pues de laboratorio en sangre para determinar si hay enfermedades y se hace remisión al servicio de psicología porque claramente esto es un tema que requiere de que el niño o la niña sea tratado a través del área de salud mental. Entonces también se hace esta parte, pero se activa a través del sector salud y ya el médico que lo reciba es el que va a orientar todo el proceso.
Gracias, doctora Nadia, de verdad que gracias porque a veces, eh, como digo, siempre hay que estar, que una psicóloga, una persona profesional nos oriente, porque a veces hay momentos donde nos es esa crisis de padre, la emoción de qué pasó, qué hice, qué me equivoqué, cómo te pasó. Entonces nos ganan las emociones y no podemos buscarle una solución, no sabemos cómo hablarle las palabras para darle de nuevo esa seguridad, ese angelito que está pasando por un momento horrible. Y también sabemos que los padres, entonces por medio de una profesional nos puede orientar, apoyar, ¿no? Como la doctora Nadia. Y le agradezco siempre, doctora, por apoyarnos con estos en vivos, porque realmente ayudan mucho a los que nos están viendo atrás, ¿no? Doctora, ¿por qué es clave buscar ayuda psicológica especializada? Bueno, Zule, hablar de esto no es fácil. Vuelvo y repito, no es un tema para los que nos preparen. Y finalmente esto no es un tema de perdonar ni tampoco de olvidar. El abuso sexual ni se olvida, ni es borrón y cuenta nueva, no. Eso es un tema de que se necesita un proceso de intervención porque afecta a nivel cerebral, Zule. Cuando hablamos de que afecta a nivel cerebral, es que realmente, si yo saco el cerebro de un niño o una niña que ha sido víctima de abuso, yo te puedo mostrar, mira Zule, acá se ve la marca y la seña del abuso, porque el impacto emocional fue tan fuerte que generó reestructuración neuroanatómica, o sea, el cerebro no es igual en una persona que ha sido víctima de abuso a una persona que no ha sido víctima de abuso. Y eso es algo que recientemente se ha investigado. Esto tiene evidencia científica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se necesita que un psicólogo aborde el tema? Porque estamos hablando de una reestructuración neuroanatómica, neuroquímica, ¿cierto? El cerebro funciona a partir de químicos. Entonces, obviamente, cuando vivimos una situación tan impactante a nivel emocional, pues hay unos químicos que se tienen que gastar en ese momento para evitar ese momento, para poder procesar el momento de manera adecuada. Son mecanismos de defensa y obviamente ese gasto neuroquímico que tenemos en ese momento, pues va a generar que más adelante eso nos genere afectación a nivel de la personalidad. Entonces sí se necesita psicólogos. Ahora, Zule, no es cualquier psicólogo, es un psicólogo experto en trauma, un psicólogo que haya trabajado este tipo de temas. Porque muchas veces, Zule, y hace poquito estaba en un espacio, en un congreso, acá en Colombia, donde se me acercó una persona y me dijo, venga, es que yo necesito terapia, pero yo no necesito terapia con cualquier psicólogo porque ya he estado en varios psicólogos y yo siento que no me validan lo del abuso. La última vez le conté a un psicólogo y fue como, pues ni siquiera me prestó atención con lo que yo le estaba contando y me dijo que yo no era así por el abuso. Entonces, claro, tal vez el psicólogo no tenía las herramientas, se sintió encartado con el tema, no lo supo manejar. No todos los psicólogos, por el simplemente hecho de ser psicólogos, Zule, significa que sepan manejar este tema. Es un tema muy delicado, tenemos que tener la preparación, tanto mental, porque hablar de víctimas de trauma o de abuso, víctimas de violencias, es un tema muy delicado. O sea, escuchar un relato de abuso no lo asume cualquier persona, ¿cierto? Y de igual manera también tenemos que tener la preparación técnica, porque obviamente hay un paso a paso, hay un proceso para poder ayudar en la reparación del trauma, ¿cierto? Entonces es importante entender, Zule, que esto no es para cualquier psicólogo, pero que sí es importante, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema de salud mental y que esto obviamente va a derivar en otras cosas, que hay comorbilidad con depresión, con ansiedad, con trastorno límite de la personalidad, con una cantidad de cosas, Zule, que a veces es difícil hablar de estos temas. Doctora, muchísimas gracias por aclarar ese punto. O sea, una persona que ha sido víctima de abuso necesita un psicólogo Sí, señora. especializado en el tema, en Sí, trauma, señor. ¿no? O sea, entre un psicólogo. Doctora, muchísimas gracias, ¿no? Porque ya ven, a veces ignoramos, nosotros decimos vamos al psicólogo, pero ya ven, o sea, cuando uno Zule, trata con
personas profesionales. Es que eso es igual, Zule, que si tú vas al médico porque Dios no lo permita, pues que a uno le aparezca cáncer. El médico general te va a decir lo general y te va a decir, ay, sí, vaya, haga ese exámenes, tal cosa. Pero el oncólogo, que es el médico general, pero que se especializó en esos temas de cáncer, en oncología, pues es el que va a saber qué procesos y quimioterapias y radioterapia, cómo enfocarlo, cómo hacerlo, ¿cierto? Es la persona más idónea para tratar estos temas, ¿cierto? Y así para cada una de las enfermedades. Entonces, Zule, esa es la importancia también de entender por qué necesitamos ir a donde una persona que sea experta en el tema. Exacto. De verdad que le agradezco, doctora Nadia. ¿Qué mensaje de esperanza podemos compartir con las familias que atraviesan esta situación, doctora Nadia? Zule, pues lo que podemos mirar es que la teoría nos habla de que las personas que han sido víctimas de abuso pues pueden seguir con una vida normal después de un proceso terapéutico donde puedan reparar y sanar muchas cosas que tienen en su interior, ¿cierto? Hablar de estos temas no es fácil y es muy complejo y uno siente como que fue lo peor que pasó en ese momento, pero de todas esas situaciones, Zule, uno puede decir, sale siempre algo por lo que podemos ser resilientes y sale siempre algo que da respuesta a por qué tuvimos que haber vivido esto, ¿cierto? Yo atiendo tanto niños y atiendo adultos y yo te puedo decir, Zule, que el adulto que pasó por una situación de abuso, que trabajó en su situación de abuso, que sanó su situación de abuso, tienen una capacidad de resiliencia impresionante y son personas que han logrado muchas cosas, que esas vivencias lo que los llevaron fue como a, bueno, proyectarse y cómo mejorar el sentido de vida y cómo tengo que trabajar en esto y cómo me voy a organizar de forma diferente y cómo voy a romper el esquema para no seguir siendo una víctima, ¿cierto? Y eso los lleva a otro tipo de procesos en su vida. Entonces yo pienso que ser víctima de abuso no es el final del mundo, es un proceso muy difícil, no se está negando, pero también es verlo como que esto al final de cuentas puede dar respuestas a otras cosas por las que vamos a pasar, ¿cierto? Entonces es importante, Zule, tener en cuenta esto. Ese es como mi llamado a no lo vean tampoco como el final del mundo, porque eso también pueden salir unos procesos muy lindos si son acompañados desde el área de psicología, porque cuando no son acompañados, Zules, y creemos que reprimiendo es la solución, cuando ya llegamos a un proceso adulto, ahí vamos a ver, como dicen las canciones, los ayayay, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aparecen sintomatología que no conocíamos que teníamos, aparece angustia, aparecen repetición de esquemas con nuestros hijos, ¿cierto? Aparecen una cantidad de cosas que no es sano, que por eso es la importancia de empezar a sanarlo. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué es el abuso infantil y por qué es importante saber cómo reaccionar como padres? Bueno, el abuso infantil o el abuso sexual infantil es ese tipo de violencia que se genera contra niños, niñas y adolescentes, en el cual en contra de su voluntad o atravesando el poder que hay sobre un niño, los llevan a vivir situaciones que no son aptas para su edad, que no tuvieron que haber vivido, ¿cierto? Y que lo que hace es vulnerarlos como seres humanos y generar una afectación en su salud mental. Entonces es un crimen, es un delito que realmente quienes lo hacen no tienen sangre en las venas, porque uno no se imagina cómo pueden llegar a hacerle eso a un niño o a una niña, ¿cierto? Que realmente un niño o una niña lo que provocan es protegerlos, cuidarlos, acompañarlos, provocan ternura, pero volverlos un objeto sexual, ya eso es realmente, Zule, uno ahí piensa, estas personas, ¿qué piensan, cierto? ¿En qué momento generan todo esto? Ahora, Zule,
hay personas que se vuelven agresores sexuales porque fueron víctimas de violencia en su infancia, ¿cierto? No todos los casos, pero sí podemos hablar que hay un número significativo de casos que fueron víctimas de violencia en su infancia. El tema no es que estén repitiendo el esquema, el tema es por qué no pidieron ayuda. Yo tuve en algún momento una paciente que me dio una consulta, me dijo: Nadia, yo necesito contarte que estoy viviendo, ¿cierto? Y lo que estoy viviendo es que tengo una tentación de volver a repetir la situación de abuso que viví en mi infancia. Ella ya tenía 18 años y refería pues ciertas circunstancias en las que estando con niños pequeños sentía ese llamado. Me lo dijo entre lágrimas, me lo dijo muy angustiada, me lo dijo con mucha culpa, pero me dijo: necesito que me ayudes porque yo sé y ya me has hablado de que uno repite esquemas, ¿cierto? Entonces es un tema también de por qué no buscar ayuda. O sea, si yo sé que estoy pasando por esa situación, ¿por qué no alzar la mano y decir: vea, me está pasando esto, ¿cierto? Yo necesito sanar, yo necesito no ser un peligro para la sociedad, ¿cierto? Exacto. Eso es tener una responsabilidad con el otro. Sí, porque realmente son unos monstruos que destruyen vidas. Y ahí, si no, las personas que son abusadas, que suena muy fuerte, ustedes digan: necesito apoyo. En estos tiempos hay muchas maneras de sanarse, muchas maneras. Psicólogas hay en todas partes del mundo y hay gratis también. Así que yo hoy día les invito a reflexionar sobre este tema que hemos tocado con la doctora Nadia, que si ustedes también conocen a alguien que está pasando por esto, digan: esta persona necesita ayuda. Doctora Nadia, de verdad que muchísimas gracias por este episodio, primer episodio que te estamos haciendo por esta plataforma. Realmente que yo emocionada con la doctora Nadia, y pronto regresamos con otro tema súper interesante. Ya saben que si les gusta el contenido, suscríbanse y activen la campanita. Doctora Nadia, ¿nos comenta sus redes sociales, por favor, para que la sigan? Claro que sí, mis redes sociales en todos lados me pueden buscar como @psico.nadiadelmar. Ahí también pueden encontrar mucho contenido de muchos temas, Zule. Yo solamente no trabajo el tema del abuso, trabajo muchos temas de los cuales ustedes pueden encontrar herramientas y ayudas, y pues pueden escribirme cuando tengan dudas, inquietudes y necesiten orientación sobre esos temas. Pueden escribirme para poderlos ayudar y orientar mucho mejor. Entonces les invito a seguir a la doctora Nadia. Ya saben que siempre que todo contenido que sea positivo y productivo para la vida de todo ser humano que necesitamos en este tiempo, sigan a todo lo que se pueda. Doctora Nadia, muchísimas gracias. Nos vemos pronto con otro episodio. Muchas gracias, Zuli. Un placer haber estado acá.